Mi hija me metió en una residencia de ancianos sin mi permiso, y su marido sonrió. Decidieron deshacerse de mí para poder quedarse con mi casa y mi coche, pensando que era un viejo indefenso. Pero les tenía reservada una sorpresa impactante. Esperen las consecuencias. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Papá, Miguel y yo hemos estado pensando que es hora de que te mudes a un lugar especial, donde profesionales puedan cuidar de ti. Las palabras me golpearon como un mazo en el pecho. Sofía estaba sentada a la mesa de mi cocina, con las manos entrelazadas alrededor de las bolsas de regalo que había traído por el día de San Valentín. La ironía no se me escapó. El vapor todavía se elevaba del estofado de res que había pasado 3 horas preparando, llenando mi hogar con el olor a ajo y romero, la comida favorita de mi hija desde que tenía 7 años. ¿Qué? Agarré el respaldo de mi silla, con los nudillos blancos. ¿A qué tonto se le ocurrió esta idea? Todavía estoy lleno de fuerza. Miguel se adelantó desde donde había estado acechando cerca de la puerta, con 49 años y ya con aspecto de haber renunciado a la vida, con su incipiente calvicie y el ceño fruncido perpetuo que parecía permanentemente grabado en su rostro. Juan, ya no eres el que solías ser. Esto será mejor para todos. ¿Mejor para quién? ¿Para que ustedes se apoderen de mi casa? El rostro de Sofía se descompuso, pero capté el destello de algo más en sus ojos. ¿Culpa? ¿Miedo? Había practicado esta conversación. ¿Cómo puedes decir eso? Nos preocupamos por ti. ¿Preocuparse por mí? Me reí, pero no había humor en ello. Si se preocuparan por mí, no estarían sentados en mi cocina hablando de enviarme a alguna institución. Señalé hacia el comedor, donde las fotos familiares abarrotaban la repisa de la chimenea. 40 años trabajé en 3 empleos para darte una educación, Sofía. 40 años de jornadas de 16 horas para que pudieras tener todo lo que querías. Miguel se acercó, posicionándose entre la puerta principal y yo. El movimiento fue sutil, pero había aprendido a leer el lenguaje corporal en el ejército. Esto no era una discusión. Era una trampa. El papeleo ya está hecho, dijo, sacando una carpeta de manila de su chaqueta. Encontramos un lugar muy agradable, el Reposo del Ángel. Tienen actividades, atención médica en el lugar, todo lo que necesitas. No necesito nada, excepto que me dejen en paz en mi propia casa. Mi voz retumbó en las paredes de la cocina. Las mismas paredes que había pintado cada 5 años durante las últimas 3 décadas. La misma cocina donde le había enseñado a Sofía a hacer huevos revueltos cuando tenía 8 años. Donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada logro. Sofía se levantó, su silla raspando el linóleo. Papá, por favor. Te caíste el mes pasado. ¿Y si pasa algo y nadie te encuentra durante días? No me caí. Me resbalé en el hielo que habrías visto si visitaras más de una vez cada 2 meses. La acusación quedó suspendida en el aire entre nosotros. ¿Y desde cuándo te importa lo que me pase? No has llamado en 3 semanas. Eso no es justo. Pero su voz vaciló. Miguel se acercó de nuevo. Podía oler su colonia. Algo caro y empalagoso. Mira, viejo. Esto va a pasar, te guste o no. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. ¿Me estás amenazando en mi propia casa? Estoy siendo realista. Puedes venir con nosotros mañana por la mañana, o podemos hacer que las autoridades tomen la decisión por ti. La elección es tuya. Las bolsas de regalo sobre la mesa parecían burlarse de mí. Bonito papel de seda rosa, cintas atadas en lazos perfectos. Atrezo en una obra de teatro que no sabía que estaba viendo. Mi corazón de 70 años martilleaba contra mis costillas, pero mi mente estaba clara, más clara de lo que había estado en meses. Fuera, señalé hacia la puerta. Salgan los 2 de mi casa. El rostro de Sofía palideció. Papá, no nos vamos sin. Dije que se fueran. El estofado de res continuó humeando en la encimera, olvidado. Una cena de San Valentín para 3 que nunca se comería. Miguel sonrió,
Y fue lo más frío que había visto en mucho tiempo. Volveremos mañana por la mañana a las 9. Ten una maleta hecha, o la haremos por ti. La puerta principal se cerró de golpe tras ellos, dejándome solo con el silencio y el olor de una comida que se había convertido en cenizas en mi boca. A través de la ventana, vi el BMW de Miguel salir de mi entrada, llevándose a mi hija lejos de mí. Me quedé allí mucho tiempo, escuchando la casa asentarse a mi alrededor, la misma casa donde Sofía había dado sus primeros pasos, donde había traído a su cita del baile de graduación para que me conociera, donde había llorado cuando su matrimonio se desmoronó. Ahora se sentía como una tumba. Sonó el teléfono. El tono de llamada de Sofía. Dejé que sonara. A las 9 en punto, el camión de la mudanza entró en mi entrada. Había pasado la noche atrincherado en mi dormitorio, con todas las luces de la casa encendidas y un bate de béisbol sobre mis rodillas. El sueño no había llegado. En cambio, me quedé mirando el techo, recordando el día que compré esta casa. Sofía tenía 12 años entonces, y había elegido el color de la pintura para su habitación. Amarillo sol, lo había llamado. Pasos pesados en mi porche delantero, el timbre, luego golpes. Papá, abre. La voz de Sofía, más aguda de lo habitual. Sabemos que estás ahí. Me quedé quieto. Que derribaran la puerta si tanto querían entrar. La llave giró en la cerradura. Mi llave de repuesto, la que le había dado a Sofía para emergencias. Esto contaba como una, supongo, solo que no del tipo que había imaginado. No voy a ninguna parte. Esta es mi casa. Miguel apareció en la puerta de mi dormitorio. 2 hombres grandes detrás de él. Transportistas, a juzgar por sus uniformes a juego. Músculos profesionales. No hagas esto difícil. Viejo, tus cosas ya están empacadas. ¿Empacadas? Me puse de pie con dificultad, mi bastón deslizándose por el suelo de madera. No han empacado nada. Acaban de llegar. Sofía se abrió paso entre Miguel, con los ojos rojos de llorar. Lágrimas reales o fabricadas. Ya no podía distinguirlo. Papá, esto es temporal hasta que pongamos tus asuntos en orden. ¿Qué asuntos? Todo está bien con mis asuntos. Apunté con mi bastón hacia el tocador donde mis papeles importantes estaban en perfecto orden: acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de defunción de Margarita, mi testamento, todo exactamente donde había estado durante 15 años. Uno de los transportistas ya estaba en mi armario, sacando camisas de las perchas, mi uniforme de gala del ejército, el traje que usé en el funeral de Margarita, el suéter de Navidad que Sofía me había regalado el año pasado, todo tratado como inventario en un almacén. Dejen de tocar mis cosas. Blandí mi bastón, pero Miguel lo atrapó fácilmente. Beto, Jaime, carguen sus cosas. Tenemos un horario. La eficiencia era aterradora. Estos hombres habían hecho esto antes. Se movieron por mi casa como un equipo SWAT, empaquetando 40 años de recuerdos en menos de una hora. Mis herramientas fueron a parar a cajas sin marcar. La foto de Margarita y yo el día de nuestra boda desapareció en plástico de burbujas. La medalla al valor de la que nunca había hablado, ni siquiera con Sofía, se desvaneció en un contenedor de cartón etiquetado como varios. ¿A dónde se llevan todo? A una bodega, dijo Miguel, sin levantar la vista de su portapapeles. Hasta que decidamos qué conservar. Hasta que decidieran que tenía valor, quería decir, que se podía vender. El viaje en coche fue una pesadilla de calles de la colonia que había conducido durante décadas, ahora vistas a través de la ventanilla del BMW de Miguel como un turista en mi propia vida. Sofía se sentó en el asiento del pasajero, mirándome de vez en cuando con lo que podría haber sido arrepentimiento. Miguel condujo en silencio, con un noticiero sonando suavemente en la radio. En un semáforo en rojo, probé la manija de la puerta. ¿Cerrada? Seguros para niños, dijo Miguel, encontrando mi mirada en el espejo retrovisor. Es increíble lo que inventan en estos días. El reposo del Ángel se veía exactamente como lo que era, un almacén para los ancianos no deseados. Fachada de ladrillo rojo, césped bien cuidado y un letrero que anunciaba cuidado compasivo para sus seres queridos.
El estacionamiento estaba lleno de sedanes conducidos por hijos de mediana edad que tomaban la misma decisión que Sofía había tomado. Eduardo Palacios nos recibió en la recepción con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. De unos 30 y tantos años, con un polo perfectamente planchado y un portapapeles en la mano. Señor Ramírez, lo estábamos esperando. Soy Eduardo y lo ayudaré a instalarse hoy. No quiero instalarme. Quiero ir a casa. Entiendo que esta es una gran transición, pero le va a encantar estar aquí. Tenemos lotería los miércoles, noches de cine los viernes y el mejor personal médico de la ciudad. Sofía finalmente me miró directamente. Papá, te visitaremos. Esto no es un adiós. Pero ambos sabíamos que lo era. La habitación 247 tenía paredes de color beige, una cama estrecha y una ventana que daba al estacionamiento donde el BMW de Miguel había desaparecido hacía una hora. Mis pertenencias parecían extrañas aquí, como artefactos de la vida de otra persona. La foto de Margarita con su uniforme de enfermera estaba en la mesita de noche de plástico, sonriendo a una habitación que nunca había visto. Mi caja de herramientas, la que había llevado a 3 trabajos diferentes durante 30 años, yacía inútil en la esquina junto a un andador que no necesitaba. Señor Ramírez, la cena es a las 6 de la tarde. En el comedor. Las reglas aquí son simples. Eduardo Palacios estaba en mi puerta, todavía con esa sonrisa ensayada. La distribución de medicamentos es a las 8 de la mañana. Y a las 8 de la tarde. El horario de visitas termina a las 9. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo puedo irme? Bueno, eso dependería de su familia y de nuestro personal médico determinarlo. Consultó su reloj. Lo dejaré para que se instale. Bienvenido a El Reposo del Ángel. La puerta se cerró con un suave clic, dejándome solo con el olor institucional a desinfectante y el sonido distante de los concursos de televisión que resonaban desde las áreas comunes. Me senté en el borde de la cama y tomé la foto de Margarita. Tenía 43 años cuando se la tomaron, solo 4 años menos de los que tenía Sofía ahora. Hermosa, orgullosa, vistiendo el uniforme por el que tanto había trabajado para ganar. Habíamos estado casados 22 años cuando el cáncer se la llevó, y ni una sola vez en todo ese tiempo me había mirado como Sofía me había mirado hoy, con cálculo, con fastidio, con la fría evaluación de alguien que decide si algo vale la pena conservar. 40 años había trabajado en 3 empleos para darle una educación. El recuerdo me golpeó como un mazazo. Sofía a los 18, aceptada en el TEC de Monterrey pero preocupada por el costo. Yo trabajando de día en el taller mecánico, de noche en la tlapalería, los fines de semana haciendo trabajos de chambitas para los vecinos, durmiendo 4 horas por noche durante 2 años para que ella pudiera tener su sueño. Había vendido mi motocicleta, la Harley de 1967 que había comprado con mi primer sueldo al volver del servicio. Vendí el reloj de mi padre, el que había llevado durante la Segunda Guerra Mundial. Vendí todo lo que me importaba para que Sofía pudiera importarse a sí misma. Y ahora me tira como si fuera basura. Las paredes de la habitación 247 me oprimían. 70 años, pero mis manos aún estaban firmes, mi mente aún aguda. Había sobrevivido al servicio militar, criado a una hija solo después de la muerte de Margarita, construido un negocio de la nada y lo había vendido por lo suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Pensaban que solo era otro viejo confundido para ser manejado y medicado. Estaban equivocados. Desde algún lugar del pasillo llegaba el sonido de voces, otros residentes reuniéndose para cenar, compartiendo historias, quejas sobre hijos que visitaban cada vez con menos frecuencia. Pero no estaba escuchando las palabras. Estaba escuchando el tono. Resignación, aceptación, derrota. Me levanté y caminé hacia la ventana. En el estacionamiento de abajo, un coche nuevo estaba entrando. Otra familia, otra conversación sobre lo que era mejor para todos los involucrados. El ciclo continuaba. Pero no para mí. No era como los demás que se arrastraban por estos pasillos en sus pantuflas y batas de hospital. Yo era Juan Ramírez, y ya me habían subestimado antes. No había terminado bien para la gente que había cometido ese error. Las voces del comedor se hicieron más fuertes.
Quizás era hora de escuchar algo más que el tono. El domingo por la mañana me encontré caminando hacia la sala común, mi bastón golpeando el linóleo pulido con cada paso deliberado. 2 días en este lugar me habían enseñado los ritmos. La mayoría de los residentes se arrastraban con pantuflas de felpa, mirando telenovelas con expresiones vacías. Pero cerca de las ventanas, había notado algo diferente. 3 personas se sentaban juntas cada mañana, hablando en voz baja, mientras otros dormitaban en sillas de ruedas. A diferencia del resto, sus ojos contenían fuego. Pareces alguien que tampoco pertenece a este lugar. La mujer que habló tenía el pelo plateado recogido en un moño pulcro y los ojos tan afilados como un cristal roto. María González, según la placa de su puerta. Exmaestra de español, si su porte era un indicio. Depende de lo que quieras decir con pertenecer. Me senté en la cuarta silla, notando cómo el grupo se había dispuesto inconscientemente de espaldas al puesto del personal. Quiero decir, dijo el hombre con grasa todavía incrustada bajo las uñas, a pesar de llevar aquí quién sabe cuánto tiempo, que ninguno de nosotros está senil. Ninguno de nosotros se está muriendo. Y ninguno de nosotros se apuntó a este circo voluntariamente. Tenía que ser Francisco o Paco Ortega. La forma en que evaluaba los problemas me recordaba a los ingenieros que había conocido en el servicio. El tercer hombre me estudió con la mirada mesurada de alguien que había pasado décadas leyendo a la gente para ganarse la vida. Roberto Vargas llevaba el pijama institucional como el resto de nosotros, pero de alguna manera lograba parecer distinguido. Mi hijo se quedó con mi casa, prometiendo que me cuidaría. Ahora nunca llama. La voz de María llevaba la particular amargura del amor maternal traicionado. La vendió por la mitad de su valor a un amigo suyo desarrollador. No me enteré hasta que ya estaba aquí. Paco resopló. Al menos tu hijo esperó a que te fueras. Mi hija vendió mi taller por centavos tan pronto como firmé el poder notarial. 40 años construyendo ese negocio. Desaparecido en una semana. Abuso del poder notarial, dijo Roberto en voz baja. Clásica explotación financiera de ancianos. La ley está de nuestro lado si podemos probar el engaño. Sus historias me resultaban demasiado familiares. El rostro de Sofía en mi cocina, ensayado y frío. Las amenazas de Miguel. El camión de la mudanza esperando como un coche fúnebre. Mi hija y su marido me convencieron de que esto era temporal, me oí decir. Necesitaban poner mis asuntos en orden. 40 años trabajé en 3 empleos para pagar su educación, y así es como me lo agradece. María se acercó y me dio una palmadita en la mano. Sus dedos eran delgados como los de un pájaro, pero sorprendentemente fuertes. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 2 días. ¿Tú? 3 semanas. Sacó un paquete de galletas del bolsillo de su suéter. Un paquete de mi vecina. La única persona que todavía se acuerda de que existo. Paco aceptó una galleta con un gruñido. 2 meses yo. Roberto es el que más tiempo lleva. 6 semanas. La mente de abogado de Roberto estaba claramente trabajando. Tiempo suficiente para entender los patrones. El personal de aquí, particularmente Eduardo Palacios, facilita estas traiciones familiares. Por una cuota, por supuesto. ¿Qué tipo de cuota? Mantuve mi voz casual, pero mi pulso se aceleró. Difícil de probar sin documentación, pero he observado suficientes llamadas telefónicas, suficientes irregularidades en el papeleo. Este lugar se beneficia de mantener a las familias separadas mientras se liquidan los activos. María se inclinó hacia adelante. Roberto cree que podríamos tener un recurso legal si podemos documentar el fraude. Más que podríamos, dijo Roberto con firmeza. He estado tomando notas, rastreando patrones. No solo somos víctimas aquí. Somos testigos de un abuso sistemático de ancianos. Los ojos de Paco se iluminaron con algo que reconocí de mis días en el ejército, la mirada de un hombre que había encontrado su misión. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Recopilamos pruebas, dijo Roberto. Documentamos todo. Construimos un caso que no puedan desestimar como los divagues confusos de personas mayores. Y entonces contraatacamos.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Alrededor de la sala, otros residentes dormitaban o miraban fijamente las pantallas de televisión, pero nuestro pequeño círculo bullía de propósito. Cuenten conmigo, dije sin dudar. Lo que sea necesario. María sonrió, y por primera vez desde que llegué, sentí algo más que desesperación. Bien, porque vamos a necesitar toda la ayuda posible. Paco se hizo crujir los nudillos. Ya era hora de que alguien se enfrentara a estos buitres. Roberto asintió con aprobación. Empezaré a redactar nuestra estrategia de documentación. Juan, ¿te importaría mantener los oídos abiertos por las instalaciones? Unos ojos nuevos ven cosas que el resto de nosotros podríamos haber pasado por alto. Puedo hacer eso. Mientras nos dispersábamos para almorzar, me sentí más ligero que en días. Pensaron que me habían aislado, que me habían vuelto indefenso. En cambio, me habían dado exactamente lo que necesitaba, aliados sin nada que perder. Martes por la noche, 9:30 de la noche. Los pasillos del reposo del Ángel adquirían un carácter diferente después del toque de queda. Las sombras se alargaban y la alegría institucional se desvanecía en algo más honesto, más siniestro. Llevaba horas despierto, mi mente repasando fragmentos de conversaciones escuchadas al azar. Las interacciones de Eduardo Palacios con las nuevas familias seguían un patrón que Roberto había identificado: demasiado servicial, demasiado conocedor de los resquicios legales, demasiado ansioso por acelerar el papeleo. Esto me dio la excusa que necesitaba para explorar. Mi bastón golpeaba suavemente el linóleo mientras me dirigía a la cocina. El personal nocturno apenas levantó la vista de su puesto. Solo otro viejo arrastrando los pies, inofensivo y olvidable. Fue entonces cuando oí la voz de Eduardo, baja, segura, viniendo de la esquina cerca de la oficina de administración. Me quedé helado, pegándome a la pared. Sí, Sofía. Los documentos están listos. Tu padre está oficialmente incapacitado. La sangre se me heló. La voz de Sofía llegó a través del teléfono, diminuta pero audible. Perfecto. ¿Cuándo podemos empezar a vender la casa? Dame una semana. Por 100.000 pesos extra, aceleraré el proceso. Mi mano encontró mi teléfono en el bolsillo. Memoria muscular de las pocas veces que Sofía me había enseñado a usar la función de nota de voz. Pulsé grabar. La evaluación médica fue fácil de fabricar, continuó la voz de Eduardo. ¿El doctor? Martínez nunca lo examinó. Solo firmó los formularios que preparé. Tu padre ha sido declarado mentalmente incompetente, lo que te da plenos poderes notariales. ¿Y los vecinos? Saben que está bien. No importa. Una vez que el papeleo legal esté archivado, sus opiniones son irrelevantes. La casa se puede vender en 2 semanas. ¿Y estás seguro de que esto es infalible? La risa de Eduardo me puso la piel de gallina. He hecho esto 47 veces, Sofía. Nunca he tenido una impugnación que prosperara. Los viejos no se defienden, y sus amigos suelen estar muertos o en residencias. Miguel se va a sentir tan aliviado. Debemos más de lo que vale la casa, pero esto debería cubrirlo todo y darnos un nuevo comienzo. Solo recuerda nuestro acuerdo. El 15% del precio de venta más la cuota de aceleración. Por supuesto. Has valido cada centavo. La llamada terminó. Me quedé helado en las sombras, mi teléfono todavía grabando el silencio que siguió. 47 veces. Le habían hecho esto a 47 familias. Los pasos de Eduardo se alejaron hacia el puesto del personal. Esperé un minuto más antes de retirarme a mi habitación, con la mente dando vueltas. De vuelta en la habitación 247, me senté en la cama y reproduje la grabación. Clara como el agua, la voz de Sofía reconociendo el fraude. Eduardo admitiendo la falsificación de documentos. La firma de un médico obtenida sin examen. 40 años había trabajado para darle a Sofía todo lo que quería. Y así era como me lo pagaba. No solo traición, sino conspiración criminal. Mis manos temblaban, pero no por la edad o el miedo, sino por la furia.
Pensaban que Juan Ramírez era un viejo indefenso e incómodo al que manejar y desechar. Era hora de mostrarles cuán equivocados estaban. La grabación lo cambiaría todo. Roberto sabría qué hacer con ella, cómo convertir su confianza en su caída. Sofía siempre había sido demasiado lista para su propio bien, pero había cometido un error crucial. Había subestimado a su viejo. Miércoles por la mañana, 9 de la mañana. En punto. Llamé a la puerta de Roberto con la urgencia de un hombre que lleva dinamita. Juan, ¿qué pasa? Cierra la puerta. Llama a María y a Paco, ahora. Los instintos de abogado de Roberto se activaron de inmediato. En 5 minutos, nuestra pequeña conspiración estaba reunida en su habitación. Voces bajas, puerta firmemente cerrada. Los tengo, levanté mi teléfono. Todo. A Sofía, a Eduardo, toda la operación. María jadeó. Paco se inclinó hacia adelante. Los ojos de Roberto se agudizaron con interés profesional. Reprodúcela, dijo simplemente. La grabación llenó la pequeña habitación, la voz de Sofía, fría y calculadora, la admisión casual de fraude de Eduardo. El número que nos hizo estremecer a todos, 47 víctimas. Cuando terminó, el silencio se extendió entre nosotros como una respiración contenida. ¡Santa Madre de Dios!, susurró Paco. Están montando toda una operación. El rostro de María se había puesto pálido. Ese pobre doctor. Están usando su firma sin su conocimiento. Roberto ya estaba pensando 3 pasos por delante. Juan, esto es evidencia sustancial de conspiración para cometer fraude. ¿Qué tan clara es la calidad del audio? Suficientemente clara. Estaba a unos 3 metros de distancia. Bien. Esta grabación, combinada con la documentación del patrón en múltiples residentes, nos da base tanto para cargos penales como para una acción civil. Roberto comenzó a caminar por el pequeño espacio. ¿Puedes comprobar si mi propiedad todavía me pertenece legalmente? Por supuesto. Mientras estés vivo y no hayas firmado papeles de transferencia, todo sigue siendo tuyo. Los documentos de poder notarial que Eduardo fabricó no tienen validez legal. Las manos de Paco se cerraron en puños. Así que están tratando de robar lo que no les pertenece. Exactamente. Y ahora tenemos pruebas. Roberto se volvió hacia María. No podemos dejar que te hagan esto a ti. Ni a nadie más, añadió ella con firmeza. 47 familias, Roberto. ¿Cuántas más están planeando? Ni una más, si puedo evitarlo. El comportamiento profesional de Roberto se había apoderado por completo. Esto es lo que tenemos que hacer. Juan, has proporcionado la prueba irrefutable, pero necesitamos documentación de apoyo. Registros médicos, papeles financieros, cualquier cosa que muestre el patrón. ¿Y los otros residentes?, pregunté. Algunos de ellos podrían ser parte de este mismo esquema. Acércate con cuidado a los que parezcan alerta, pero mantén la seguridad operativa. Si Eduardo sospecha que lo hemos descubierto, destruirá las pruebas y acelerará el cronograma. Paco se hizo crujir los nudillos. ¿Y si vamos al Ministerio Público? Lo haremos, pero necesitamos suficientes pruebas para que no puedan desestimarnos como personas mayores confundidas. La grabación es crucial, pero las pruebas corroborantes harán que el caso sea a prueba de balas. María sacó un pequeño cuaderno. He estado llevando un registro de qué familias visitan y cuáles no. El patrón es inquietante. Perfecto. Documenta todo. Roberto se sentó en su cama, pareciendo de repente el abogado que había sido durante 50 años. Juan, ¿puedes seguir vigilando las actividades de Eduardo? María, sigue rastreando los patrones familiares. Paco, mira si puedes identificar algún problema de mantenimiento que nos pueda ayudar a acceder a áreas restringidas. ¿Cuál es nuestro cronograma?, pregunté. Se dieron una semana antes de empezar la venta de la casa. Eso significa que tenemos quizás 5 días para construir un caso hermético. La expresión de Roberto era sombría pero decidida.
Pero si hacemos esto bien, no solo salvamos tu casa, Juan. Salvamos a todos. Y hacemos que paguen por lo que han hecho, añadió Paco con satisfacción. Justicia, dijo María en voz baja. Para todos nosotros. Miré a estas 3 personas que habían comenzado como extraños y se habían convertido en mis aliados más cercanos. Entonces, ¿realmente estamos haciendo esto? Realmente lo estamos haciendo, confirmó Roberto. Se metieron con los viejos equivocados. Mientras nos preparábamos para dispersarnos y comenzar nuestra recopilación de inteligencia, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Margarita: propósito, dirección, la satisfacción de tener una misión por la que valía la pena luchar. Sofía se creía muy lista, planeando mi destrucción desde las sombras. Era hora de sacar todo a la luz. Viernes por la tarde, 3 de la tarde. Roberto y yo estábamos sentados en la parte trasera de un taxi en dirección al centro de la ciudad, oficialmente de camino a mi cita con el cardiólogo. El conductor tarareaba al ritmo de la radio mientras yo agarraba el sobre de Manila en mi regazo que contenía documentos que lo cambiarían todo. ¿Nervioso?, preguntó Roberto en voz baja. Emocionado, corregí. Han pasado meses desde que tuve un verdadero as bajo la manga. El despacho jurídico Vergara y Asociados ocupaba el piso 15 de una torre de cristal que arañaba el cielo de la Ciudad de México. Profesional, discreto, exactamente lo que había necesitado en agosto cuando el comportamiento de Sofía comenzó a levantar sospechas. Señor Ramírez, dijo el licenciado Tomás Vergara mientras entrábamos en su oficina con paneles de roble. Justo a tiempo. Y usted debe ser Roberto Vargas. El colega que mencioné, confirmé. Roberto me ha estado ayudando a entender las implicaciones legales. Tomás recuperó un sobre grueso de su caja fuerte, rompiendo el sello con eficiencia practicada. Su testamento de agosto del año pasado es completamente válido. Cada página debidamente testimoniada y notariada. Roberto se inclinó hacia adelante, con evidente curiosidad profesional. ¿Puedo examinar la documentación? Por supuesto. Tomás extendió los papeles sobre su escritorio de caoba. Como puede ver, el señor Ramírez ha dejado todo su patrimonio al Hospital Central Militar. Ninguna herencia familiar en absoluto. Excelente. Así que mi hija no recibirá nada. La satisfacción en mi voz era inconfundible. Las cejas de Roberto se arquearon. Juan, nunca lo mencionaste. Ya tenía mis sospechas sobre Miguel en ese entonces, expliqué. La forma en que miraba mi casa, hacía preguntas sobre el valor de la propiedad. Así que tomé precauciones. Tomás asintió con aprobación. Muy sabio. El testamento excluye específicamente a Sofía Ramírez de Torres de cualquier herencia, citando diferencias irreconciliables e irresponsabilidad financiera. Pero debemos esperar a que cometan actos ilegales, dijo Roberto lentamente, su mente de abogado procesando las implicaciones. Si revelas esto demasiado pronto, podrían abandonar el fraude. Exactamente lo que pensaba. Estudié los documentos legales extendidos ante nosotros. Deja que caven su propia tumba primero. La belleza es, añadió Tomás, que una vez que falsifiquen documentos reclamando incompetencia mental, el testamento se convierte en una prueba aún más poderosa de su sano juicio y su intención deliberada. Roberto ya estaba elaborando una estrategia. Combinado con la evidencia grabada, esto crea un caso hermético. No solo están cometiendo fraude. Lo están haciendo por una propiedad que nunca heredarán legalmente. ¿Cuánto tiempo esperamos?, pregunté. Hasta que se hayan comprometido con la venta, aconsejó Roberto. Déjalos firmar contratos, aceptar depósitos, quizás incluso programar el cierre. Entonces tenderemos la trampa. Tomás guardó los documentos de nuevo en su caja fuerte. Mantendré todo listo para su presentación inmediata cuando des la orden. El viaje en taxi de vuelta a El Reposo del Ángel se sintió diferente, más ligero de alguna manera. Roberto miraba por la ventana, claramente asombrado por las revelaciones del día. Has estado planeando esto durante meses, dijo finalmente. Desde la primera vez que Miguel sugirió que necesitaba atención profesional. Algo en sus ojos me dijo que no estaba pensando en mi bienestar. Y Sofía, apreté la mandíbula.
Sofía tomó su decisión cuando lo eligió a él por encima de mí. De vuelta en la residencia, mantuvimos nuestra coartada perfectamente. Eduardo Palacios incluso preguntó por los resultados de mis pruebas con fingida preocupación. Todo se ve bien, le dije con cara seria. El doctor dice que estoy en mejor forma que hombres de la mitad de mi edad. Es una noticia maravillosa, señor Ramírez. Si tan solo supiera cuán maravillosa era en realidad. Más tarde esa noche, mientras Roberto y yo estábamos sentados en la sala común, sentí que el peso de 40 años se levantaba de mis hombros. Sofía se creía muy lista, manipulando a un viejo indefenso. Mañana descubriría cuán equivocada estaba. Lunes por la tarde, Paco estaba encorvado sobre el ordenador de la residencia durante la hora de recreo designada, su mente metódica de ingeniero trabajando en sitios web de bienes raíces con precisión quirúrgica. Juan, tienes que ver esto. Su voz contenía una emoción apenas contenida. Me acerqué casualmente, consciente de que otros residentes nos miraban de vez en cuando. Solo dos viejos mirando fotos en internet. ¿Qué encontraste? El dedo calloso de Paco señaló la pantalla. Tu casa ya está a la venta por 7 millones de pesos. El anuncio en línea me miraba a todo color. Mi porche delantero, el jardín que Margarita había plantado, la entrada donde le había enseñado a Sofía a aparcar en paralelo. Todo reducido a un texto de marketing y metros cuadrados. Trabajan rápido, los sinvergüenzas. Mira esta parte. Paco se desplazó hasta la información del vendedor. Dice que la propiedad está siendo vendida por Sofía Ramírez de Torres debido a una reubicación familiar. Mis manos se cerraron involuntariamente. ¿Reubicación familiar? Como si yo hubiera aceptado voluntariamente abandonar todo lo que había construido. Roberto apareció a mi lado, atraído por nuestra conversación en susurros. Esto es exactamente lo que necesitamos. Evidencia de un delito. Paco, ¿puedes imprimir esto? Ya estoy en ello. La impresora cobró vida, produciendo copias impresas del anuncio, fotos e información de contacto. La agente inmobiliaria es Jimena Valdez de Bienes Raíces del Valle. Publicado hace 3 días. Roberto estudió la documentación con interés profesional. Sincronización perfecta. Esto prueba que están comercializando activamente una propiedad robada mientras tú todavía eres legalmente competente y resides en otro lugar bajo coacción. ¿Y el precio? Pregunté. Paco buscó ventas comparables. El valor de mercado debería estar más cerca de los 7,5 millones. Lo están poniendo a un precio para venderlo rápido. La gente desesperada toma decisiones desesperadas, observó Roberto, y las decisiones desesperadas crean evidencia. María se unió a nuestro pequeño grupo, aparentemente interesada en lo que estábamos viendo. ¿Se sabe algo de cuándo planean cerrar? Según esto, Paco se desplazó por los detalles del anuncio, están aceptando ofertas de inmediato. Dice vendedor motivado, se prefiere un cierre rápido. Motivado por las deudas, murmuré. Roberto, ¿cómo afecta esto a nuestro cronograma? Necesitamos actuar antes de que acepten una oferta. Una vez que el dinero cambia de manos, incluso el dinero fraudulento, la situación legal se complica más. Paco guardó capturas de pantalla metódicamente, su formación de ingeniero se notaba en la estructura de archivos organizada que creó. Estoy documentando todo. Marcas de tiempo, agente del anuncio, historial de precios, metadatos de las fotos. Buen hombre. Le di una palmada en el hombro. ¿Qué más puedes encontrar sobre la agente? Jimena Valdez lleva 12 años en el negocio, principalmente residencial. Historial limpio, buenas críticas. Paco hizo una pausa. Probablemente no tiene idea de que está comercializando una propiedad robada. Pronto lo sabrá, dijo Roberto sombríamente. Mientras Paco continuaba su investigación digital, sentí una sensación familiar de mis días en el ejército, el momento en que el reconocimiento confirmaba las posiciones enemigas, cuando toda la recopilación de inteligencia se cristalizaba en inteligencia procesable. Sofía y Miguel pensaban que estaban operando en la oscuridad. Su fraude, invisible para su víctima anciana. Era hora de encender las luces. Paco,
Mira si puedes encontrar alguna documentación sobre visitas o jornadas de puertas abiertas. Ya estoy en ello. Según el calendario de la agente, la primera visita está programada para el jueves. ¿Este jueves? Las cejas de Roberto se arquearon. Dentro de 3 días. Parece que realmente están presionando para una venta rápida. Perfecto. Eso nos daba exactamente el cronograma que necesitábamos para tender nuestra trampa. Estudié el anuncio una vez más, memorizando cada detalle de cómo habían empaquetado mi vida para la venta. La casa donde había criado a Sofía, donde Margarita y yo habíamos soñado con envejecer juntos, reducida a viñetas sobre electrodomésticos de cocina actualizados y proximidad a las tiendas. Pero habían cometido un error crucial en su afán por beneficiarse de mi miseria, nos habían dado todo lo que necesitábamos para destruirlos. Jueves por la tarde, la sala común bullía con su habitual colección de residentes dormitando y programas de televisión en silencio cuando Sofía y Miguel entraron llevando un maletín que bien podría haber estado etiquetado como traición final. Activé la aplicación de grabación de mi teléfono antes de que llegaran a mi silla, la memoria muscular sintiéndose más natural cada vez. Papá. La voz de Sofía tenía ese particular brillo falso que había perfeccionado a lo largo de los años. Te ves mucho mejor. El personal de aquí te está cuidando muy bien. Hola, Sofía. Dejé que mi voz sonara cansada, derrotada, la actuación de un hombre que había aceptado su destino. Miguel fue directo al grano, sacando papeles de su maletín con una eficiencia que rayaba en el afán. Juan, solo firma aquí. Vamos a vender la casa y a comprarte una habitación mejor. ¿Una habitación mejor? ¿Baño privado? ¿Ventana más grande? Quizás incluso televisión por cable. Las mentiras de Sofía fluían sin esfuerzo. Pero primero tenemos que finalizar la venta. Papá, necesitamos el dinero ahora. Miguel tiene importantes negocios. Perfecto. Me incliné como si me costara leer los documentos. ¿Qué pasa con el dinero de la venta? No te preocupes por eso. Nos encargaremos de todo. La impaciencia de Miguel se traslucía en su intento de tranquilizarme. ¿Pero dónde viviré cuando me mejore? Sofía y Miguel intercambiaron una mirada que me lo dijo todo sobre sus planes a largo plazo para mi bienestar. Papá, no vas a mejorar. Los médicos de aquí te han explicado tu condición. Este es tu hogar ahora, para siempre. Hemos hablado con Eduardo Palacios. Dice que estás muy feliz aquí, haciendo amigos, participando en actividades. Cada mentira se sentía como un golpe físico, pero mantuve mi postura derrotada mientras mi teléfono capturaba cada palabra. Supongo que sí, si creen que es lo mejor. Tomé el bolígrafo con dedos temblorosos que no eran del todo teatrales. ¿Cuánto dinero dará la casa? Los ojos de Miguel se iluminaron. 7 millones. Buen precio para una venta rápida. Y ese dinero irá a una cuenta especial para tu cuidado, dijo Sofía con suavidad. Aunque, sinceramente, papá, con tus gastos médicos y el costo de este lugar, no durará para siempre. ¿Qué gastos médicos? Me siento bien. Los médicos dicen que tienes demencia temprana. Simplemente no recuerdas estar enfermo. Dejé que mi rostro se arrugara con confusión y miedo. ¿No recuerdo estar enfermo? Es parte de la enfermedad, papá. Pero nosotros nos encargamos de todo. Solo tienes que firmar aquí y nosotros nos ocuparemos del resto. Miguel tiene muchas oportunidades ahora mismo, continuó Sofía. Inversiones inmobiliarias que realmente podrían ayudar a asegurar tu futuro. ¿Qué tipo de inversiones? Miguel se reclinó, la confianza irradiando de cada poro. Propiedades comerciales, papá. Edificios que generan ingresos por alquiler. El dinero de tu casa se convierte en capital inicial para acuerdos que pagarán tus facturas médicas durante años. ¿Pero y si me mejoro? No lo harás. La frialdad en la voz de Sofía habría helado a un hombre más joven. Los médicos han sido muy claros sobre tu pronóstico. Sostuve el bolígrafo sobre la línea de la firma, dejándoles pensar que la victoria estaba a su alcance. Solo quiero entender. Una vez que firme esto, ¿qué pasa con mi casa?
Se muda una nueva familia. Probablemente la arregle bien, dijo Miguel con desdén. Sinceramente, Juan, el lugar necesitaba trabajo de todos modos. De esta manera, no tienes que preocuparte por el mantenimiento, el predial, nada de eso. Y tendré una habitación bonita aquí. La habitación más bonita que el dinero pueda comprar, prometió Sofía. Y me visitarás. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, Sofía logró decir, por supuesto, papá. Cuando podamos. Dejé el bolígrafo y miré a mi hija. La miré de verdad. 40 años de sacrificio, amor y esperanza me devolvían la mirada a través de unos ojos que se habían vuelto calculadores y fríos. Necesito un minuto para pensar en esto. Papá, no hay nada que pensar. Solo firma los papeles. Es mucho que procesar. Toda mi vida. La paciencia de Miguel finalmente se agotó. Mira, viejo, esto va a pasar, te guste o no. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Sofía le lanzó una mirada de advertencia, pero el daño ya estaba hecho. La máscara se había deslizado, y mi teléfono había capturado cada palabra amenazante. Déjame leer esto una vez más, dije, manteniendo mi acto de confusión mientras ganaba preciosos segundos para la evidencia. Esperaron, depredadores rodeando a una presa herida, sin saber que la presa tenía sus propios dientes y estaba a punto de usarlos. Viernes por la mañana, 10 de la mañana. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se alzaba ante nosotros como un monumento de granito a la justicia, sus columnas extendiéndose hacia un cielo capitalino que parecía más claro que en semanas. Roberto se ajustó la corbata, la primera corbata de verdad que había usado desde que fue encarcelado en el reposo del Ángel. ¿Listo para esto, Juan? He estado listo desde agosto. Palmeé el maletín que contenía 2 semanas de pruebas, grabaciones telefónicas, anuncios inmobiliarios fraudulentos, documentos médicos falsificados y una sorpresa devastadora que destrozaría el mundo de mi hija. La fila de seguridad del juzgado se movía lentamente. Detectores de metales, comprobaciones de identidad, el ritmo burocrático de la ley, pero cada paso se sentía como caminar hacia la vindicación. Siguiente caso, Ramírez contra Ramírez, anunció el secretario cuando llegamos a la ventanilla de presentación. Roberto extendió nuestra documentación sobre el mostrador con eficiencia practicada. Su señoría, tenemos pruebas de fraude y conspiración. La jueza Margarita Dávila examinó los papeles iniciales, sus gafas de lectura posadas en su nariz como una corona judicial. Estas son acusaciones serias, licenciado Vargas. Sí, y estamos preparados para probarlas. Los ojos de la jueza se movieron metódicamente a través de nuestro resumen de pruebas. Grabaciones telefónicas entre el personal de la residencia y los familiares discutiendo la falsificación de documentos. Anuncios inmobiliarios de una propiedad de un demandante que todavía reside en otro lugar. Declaración médica firmada sin examen. Audiencia de emergencia concedida, anunció finalmente. Dada la naturaleza continua del robo de propiedad, la programo para el jueves, 6 de marzo. Todas las partes serán notificadas. Gracias, su señoría. Mientras salíamos del juzgado, la satisfacción profesional de Roberto era evidente. Juan, en 50 años de práctica, rara vez he visto pruebas tan completas. 47 familias, Roberto. 47. Ya no más. El viaje en taxi de vuelta a El Reposo del Ángel se sintió diferente. Ya no volvíamos a una prisión, sino a una base de operaciones temporal. Eduardo Palacios nos saludó en la recepción con su habitual falsa preocupación. Señor Ramírez, ¿cómo fue su cita con el médico? Excelentes noticias, respondí con sinceridad. Todo está exactamente como debería estar. Es maravilloso oírlo. Si tan solo supiera cuán maravilloso era en realidad. Esa noche, nuestro pequeño grupo se reunió en la sala común para lo que todos sabíamos que sería nuestra última sesión de estrategia. María había traído galletas de su paquete de ayuda. Paco había impreso documentación adicional de su investigación en Internet. Roberto organizó todo con precisión legal. El jueves por la mañana comenzó Roberto, Sofía y Miguel descubrirán que han estado jugando al ajedrez con un gran maestro. ¿Y Eduardo?
Preguntó María. Eduardo cooperará, dije con certeza. Cuando se dé cuenta de que se enfrenta a cargos de delito grave, nos contará todo sobre su operación. Paco se hizo crujir los nudillos con satisfacción. Ya era hora de que estos buitres se enfrentaran a las consecuencias. ¿Y el testamento?, preguntó Roberto en voz baja. Sonreí, pensando en la expresión de Sofía cuando se enterara de su completa desheredación. El testamento es nuestro as en la manga. Dejemos que cometan el fraude primero, y luego revelemos que cada delito fue cometido por una propiedad que nunca heredarán. Justicia poética, observó María. Margarita habría apreciado la ironía, asentí. Sofía siempre fue demasiado lista para su propio bien. El jueves lo cambia todo, confirmó Roberto. Para todos. Mientras nos dispersábamos a nuestras habitaciones, sentí que el peso de 2 semanas se levantaba de mis hombros. Mañana nos enfrentaríamos a mi hija en el tribunal. Llegaría esperando defender un pequeño desacuerdo familiar. En cambio, descubriría que había sido superada en estrategia por el viejo al que había subestimado tan a fondo. El juego estaba a punto de terminar, y yo estaba a punto de ganar. Jueves por la mañana, 9 de la mañana, la sala 4B del tribunal bullía con la energía de la justicia a punto de ser servida. Sofía y Miguel estaban sentados en la mesa de los acusados, su abogado susurrando garantías que resultarían inútiles en menos de una hora. La jueza Dávila dio comienzo a la sesión con la gravedad que corresponde a un caso de abuso sistemático de ancianos. Roberto se puso de pie para su declaración inicial, pareciendo en todo un abogado profesional a pesar de 2 meses en pijama de residencia. Su señoría, aquí está la grabación entre la señora Ramírez y el empleado sobornado. El altavoz de mi teléfono llenó la sala con la voz de Sofía. Perfecto. ¿Cuándo podemos empezar a vender la casa? La respuesta de Eduardo Palacios resonó en las paredes: dame una semana. Por 100.000 pesos extra, aceleraré el proceso. El rostro de Sofía se puso blanco. Miguel le agarró el brazo, susurrando frenéticamente. La voz grabada de Eduardo continuó: la evaluación médica fue fácil de fabricar. ¿El doctor Martínez nunca lo examinó? Solo firmó los formularios que preparé. Su señoría, continuó Roberto metódicamente, tenemos evidencia documentada de conspiración para estafar a una persona mayor de su propiedad mediante documentos médicos falsificados y soborno. El abogado de Sofía se levantó rápidamente. Objeción, su señoría. Esta grabación fue obtenida sin consentimiento. Denegada. La Ciudad de México es una jurisdicción de consentimiento de una sola parte para grabaciones. La siguiente hora se desarrolló como una sinfonía de justicia perfectamente orquestada. Paco testificó sobre el descubrimiento del anuncio inmobiliario fraudulento. María presentó su documentación de patrones de comportamiento familiar sospechosos. Roberto introdujo los registros médicos que demostraban que nunca había sido examinado por el doctor Martínez. Luego vino el testimonio de Eduardo Palacios. Sí, falsifiqué documentos por 100.000 pesos, admitió bajo juramento, su voz apenas audible. La señora Ramírez me contactó en enero para acelerar la declaración de incompetencia mental de su padre. Esto no es verdad. Solo queríamos ayudar. La voz de Sofía se quebró por la desesperación. Ayudarse a sí mismos con mi propiedad, repliqué con calma. La jueza Dávila mantuvo el control profesional mientras las pruebas se acumulaban: conversaciones telefónicas grabadas que detallaban una conspiración criminal, documentos médicos fraudulentos, anuncios inmobiliarios de propiedades robadas, la naturaleza sistemática del abuso de ancianos en 47 familias. El colapso emocional de Sofía comenzó durante mi testimonio. 40 años trabajé en 3 empleos para darle todo lo que quería, le dije al tribunal. Y así es como me lo pagó. No solo traición, sino conspiración criminal. Papá, por favor, sollozó Sofía. Debemos mucho dinero. El negocio de Miguel fracasó y estamos a punto de perderlo todo. ¿Así que decidieron robar el mío? Miguel finalmente explotó. Viejo egoísta. Te vas a morir pronto de todos modos. ¿Por qué no deberíamos beneficiarnos de tu propiedad? ¿Suficiente? El mazo de la jueza Dávila resonó como un disparo.
Pero no había terminado. Había llegado el momento de mi sorpresa final. Su señoría, me gustaría presentar una última prueba. El licenciado Tomás Vergara se acercó al estrado con mi testamento, debidamente autenticado y sellado. Este documento, fechado el 15 de agosto de 2024, representa la última voluntad y testamento del señor Ramírez. Sofía levantó la vista de sus lágrimas, confundida. El testamento deja todo el patrimonio del señor Ramírez al Hospital Central Militar. Sofía Ramírez de Torres está específicamente excluida de cualquier herencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Sofía se abrió y se cerró como un pez ahogándose en el aire. ¿Qué? Eso es imposible. Cada crimen que cometiste, dije en voz baja, fue por una propiedad que de todos modos nunca heredarías. El rostro de Miguel se puso morado de rabia. Viejo bastardo vengativo. Orden en la sala. La jueza Dávila revisó la documentación del testamento con la minuciosidad de alguien que ha pasado décadas sopesando pruebas. Este tribunal encuentra pruebas suficientes de conspiración para cometer fraude, abuso de ancianos y falsificación de documentos. Veredictos de culpabilidad para todos los acusados. El mazo cayó con la finalidad de un trueno. Alguacil, órdenes de arresto para Sofía Ramírez de Torres y Miguel Torres. Mientras las esposas se cerraban alrededor de las muñecas de mi hija, sentí algo que no había experimentado en meses: paz. Los oficiales de policía se llevaron a Sofía y a Miguel esposados. Su esquema de fraude se derrumbó en cargos criminales y una prisión segura. Los sollozos de Sofía resonaron por los pasillos del juzgado mientras la realidad se estrellaba sobre ella como un tsunami de consecuencias. La justicia ha prevalecido, amigos, anuncia María, Paco y Roberto mientras veíamos alejarse la patrulla. Juan, demostraste que la edad no es el final, dijo María, con los ojos brillantes por las lágrimas de satisfacción. Es solo el comienzo de la sabiduría. El viaje de vuelta al reposo del ángel se sintió como un desfile de la victoria. Eduardo Palacios ya había sido despedido y arrestado, su empresa criminal expuesta a los investigadores federales. La dirección de la residencia se apresuraba a contener el escándalo, mientras que 47 familias comenzaban a recibir llamadas sobre la situación de sus seres queridos. Señor Ramírez, tartamudeó el nuevo administrador mientras recogía mis pertenencias, no teníamos ni idea de las actividades de Eduardo. Por favor, acepte nuestras más sinceras disculpas. Sus disculpas son anotadas, respondí con frialdad, y rechazadas. Cargar mi coche se sintió como salir de una cueva a la luz del sol. Cada objeto personal rescatado de la bodega institucional representaba la dignidad recuperada. Mi caja de herramientas, las fotografías de Margarita, la medalla al valor de la que nunca había hablado, todo volvía a casa, donde pertenecía. María, Paco y Roberto estaban junto a mi coche cargado. 4 personas que habían encontrado una familia en las circunstancias más insospechadas. La cena del jueves es en mi casa, anuncié. A partir de esta semana. Margarita siempre decía que una buena comida compartida con amigos era lo más parecido al cielo en la tierra. Nosotros traeremos el postre, prometió María. Y el vino, añadió Paco con una sonrisa. Y la conversación, concluyó Roberto. Mucha conversación. El camino a casa me llevó por colonias que había conocido durante décadas. Calles donde había visto crecer a Sofía, esquinas donde Margarita y yo habíamos paseado de la mano. Pero en lugar de nostalgia, sentí anticipación. Mi casa me recibió como a un viejo amigo. La cocina donde Sofía me había traicionado ahora parecía más luminosa, lista para nuevos recuerdos. El comedor, donde habíamos compartido tantas comidas familiares, acogería a mi familia elegida, personas que habían estado a mi lado cuando los lazos de sangre fallaron. La noche del jueves llegó con el olor a estofado de res y el sonido de las risas. María trajo su famoso pastel de manzana. Paco contribuyó con una botella de vino que había estado guardando para algo especial. Roberto llegó con actualizaciones legales sobre las negociaciones de culpabilidad de Sofía y Miguel. 18 meses como mínimo, informó durante la cena. La cooperación de Eduardo le consiguió una sentencia más leve, pero tu hija y su marido se enfrentan a todo el peso de los cargos federales por fraude. ¿Y las otras familias?
47 casos están siendo revisados, una demanda colectiva en curso. Este escándalo va a remodelar las regulaciones de cuidado de ancianos en todo el país. Comimos, hablamos y reímos hasta casi la medianoche. 4 personas que habían encontrado algo precioso en las ruinas de la traición familiar. No lazos de sangre, sino algo más fuerte, una familia elegida forjada en la crisis y templada por la justicia. Más tarde, después de que mis amigos se fueran a casa, me senté en mi sillón reclinable mirando la fotografía de Margarita. La mujer que me había amado durante 22 años me sonreía desde la repisa de la chimenea, rodeada de fotos de una hija que había elegido la codicia por encima del amor. Ella tomó su decisión, cariño, le susurré a la foto. Y yo tomé la mía. Afuera, la lluvia caía suavemente sobre el jardín que Margarita había plantado, cubriendo la tierra con limpias posibilidades nuevas. Pronto llegaría la primavera, trayendo nuevo crecimiento, nuevos comienzos, nuevas oportunidades para la familia que había elegido por encima de la que había elegido traicionarme. Sofía había tirado 40 años de amor por un dinero que nunca recibiría. Yo había ganado algo infinitamente más valioso, el conocimiento de que la verdadera familia no se determina por la sangre, sino por quién está a tu lado cuando todo se desmorona. El viejo que habían intentado desechar no solo había sobrevivido, había triunfado, y lo mejor estaba por llegar. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro en la pantalla.